tiene que estar en grados Kelvin. Y ustedes recuerdan cómo se cambia de centígrados a Kelvin. Simplemente se le suma 273. Entonces, sumando centígrados más 273, ya tengo ahí la unidad en grados Kelvin. Entonces, desde la página 125, entonces, problema número 1. Voy a resolverlo. Problema número 1. Dice así. Cierta masa de gas, problema número 1. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Cierta masa de gas se encuentra a esa presión y a esa temperatura ocupando un volumen de 30 litros. ¿Cuál será el volumen del gas si la temperatura y la presión ahora son esos valores? Entonces yo puedo poner solución 1. Entonces reemplazamos ahí nuestros datos. La masa se supone la masa que se tiene en un recipiente. La presión es de 2 atmósferas y se encuentra a una temperatura de 27. Recuerden que a la temperatura de 27 se le tiene que sumar 273 para convertirlo a Kelvin, 300 Kelvin. Y el volumen es de 30 litros. La masa es desconocida. Con esto podemos hallar la masa. Recordando la fórmula. PV es igual a RTN. 2 por B, 30, es igual al R. Supongo que en el examen de admisión no le ponen el valor de R, sino como una constante. Por T, 300 y por N. N, recordar que es la masa o el peso entre el peso molecular. Bueno, no me dan tampoco el peso molecular. Bueno, seguramente de alguna manera se va a hallar. Entonces, aquí me sale un número de moles. Un número de moles N. Vamos a ponerle N. N. Pasa a dividir 60 entre 300 R es igual a N. Y se va y me queda un quinto. 1 sobre 5R es igual a N. 1 sobre 5R. Ahora vamos a ver lo que me preguntan. ¿Cuál será el volumen si la temperatura es de 127? O sea, aquí se va a cumplir esto. Que nuevamente PV es igual a RTN. ¿Ya? La temperatura ahora es 127 y la presión ha cambiado. Entonces el volumen también va a cambiar. La temperatura ahora es 127 más 300. Temperatura es 127 más 300. Si no me equivoco es 500. La presión ahora es de 5 atmósferas. Y me pregunta cuál será el nuevo volumen. ¿Cuál será el nuevo volumen? Entonces, recordando la fórmula, PV es igual a RTN y reemplazamos ahí los valores. P es 5, volumen desconocido, es lo que queremos hallar. R, vamos a poner la misma constante, la temperatura es 500 y por el número de moles, N, que es 1 entre 5R. Como aprecian, se cancela el factor R, 100 entre 5, perdón, 500 entre 5, 100 y 100 entre 5, 20. Se acabó el problema. Entonces lo que hemos hecho es aplicar arriba la fórmula esta y despejamos como una expresión el número de moles. No usamos la fórmula de N, porque también N es masa, dato, sobre peso molecular. Pero decidí no hallarlo porque no conozco el peso molecular. Tampoco conozco la masa. Entonces no conozco para qué lo voy a usar. Pongo N nomás. Y sale en términos de R. O sea, en este problema no se puede saber cuál es la masa, ni el peso molecular, pero sí el número de moles. Y ese número de moles se reemplaza en la otra, bajo las otras condiciones, y con eso detectaré el nuevo volumen. Cualquier pregunta, ya saben, siempre con toda confianza. Ese es el problema número 1. Vamos a ver otro problema factible. ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver, uno factible. Ya, problema número 6. Antes de hacer esto, voy a seguir haciendo un poquito de teoría porque la teoría que nos muestran todavía creo que queda un poco corta. La teoría que está acá
un poco corta. Hay algunos procesos gaseosos que tenemos que estudiar. Por ejemplo, cuando usted tiene un recipiente con gas, ¿sabía usted que puede mantener el volumen constante e incrementar la presión? Ahí suceden cambios. Miren este secreto entonces. Recuerden la fórmula PV es igual a RTN, pero R es constante. Y si yo mantengo el mismo gas, el N también es constante. Quiere decir que esta expresión PV entre T, que es igual a Rn, como ambos son constantes, esta relación tiene que siempre mantenerse constante. O sea que si yo tengo un gas, le incremento la presión, o le modifico, mejor dicho, estas variables, esta división siempre se va a mantener constante. Esa expresión siempre se va a mantener constante. Haga lo que haga el gas, esta expresión se va a mantener constante. Eso es lo que quiere decir. Esta expresión se mantiene constante. Por lo tanto, tenemos la primera ecuación. Que en un estado 1, bajo ciertas condiciones, yo puedo tener esto. Yo cambio las condiciones de las tres variables, pues se tiene que cumplir la misma relación. Estado inicial, estado final. Se tiene que cumplir esto. Segundo, también sucede esto, que si las temperaturas pueden mantenerse iguales. O sea, yo puedo monitorear en las unidades de presión y volumen, manteniendo la temperatura constante. Entonces se cumple que si se mantiene la temperatura constante, se elimina la temperatura y quedaría esto. Esto sucederá, esta ecuación, esta relación sucederá solamente cuando la temperatura permanezca constante. Y la temperatura a constante se llama proceso isotérmico. ¿Cuándo se produce un proceso isotérmico? Cuando usted tiene un cierto gas y manteniendo la temperatura constante, monitorea, cambia, altera las otras dos. Entonces guardan una relación matemática las otras dos. Muy bien, pero también puede suceder esto, que yo puedo mantener el volumen constante y altero las otras dos. La presión, le meto más presión, pero le disminuyo la temperatura, o le aumento la temperatura, le disminuyo la presión. Manteniendo el volumen constante, yo puedo entonces tener como resultado esta ecuación. P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. ¿Qué he mantenido constante? La otra variable, B. Y a eso se le llama proceso isocórico, donde el volumen es, cada vez que le digan isocórico, el volumen es constante. Y por último, como ustedes ya se imaginarán, ¿qué pasaría si tengo la presión constante? Se elimina. Entonces tengo volumen 1 es a T1, volumen 2 es a T2. Y la presión, su otro nombre que tiene es la isobaría. A ese proceso último se le llama proceso isobárico. Un gas se pone a proceso isobárico. La presión se mantuvo constante. Proceso isobárico. Ahí está. Isotérmico, isocórico e isobárico. Hay más que estudiar, pero no viene al caso. Entonces con ello ya podemos resolver, ya hicimos el problema número 1, que está aquí en el Word. Salió 20 litros. Clave B. Ahora podemos hacer la problema, uno todavía factible, ¿ya? Miren el problema 4. Observen el problema número 4. Entonces me dice que el proceso es isócoro, que quiere decir de volumen constante. Entonces en ese problema 4 automáticamente que tenemos que plantear problema número, si ustedes se olvidan, no se preocupen, no, yo también me olvido. Tenemos que recordarnos de esta fórmula, que esto siempre es constante. Y si es isocórico, el volumen es constante. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Cuánto es la presión inicial? 1 atmósfera. ¿Cuánto es la temperatura inicial? Ustedes saben, 300 Kelvin. ¿Cuál será la nueva presión? P2. La nueva temperatura, 327 más 273, 600.
pasa a multiplicar, observen, la nueva presión es 2 atmósferas porque el problema está en atmósferas. Qué sencillo entonces. Qué sencillo simplemente es leer el problema, identificar los datos y ver que en la situación 1, con las mismas unidades y los mismos valores, esa relación se va a cumplir también para la situación 2. Seguimos por acá. A ver, observe el problema número 6. Observe el problema número 6. Dice así, 6. Cierto gas se encuentra a 5... ¿Qué es eso? Una presión, 5 atmósferas. ¿Cuál será la presión 2? ¿A qué presión debe comprimirse? En otras palabras, ¿a qué presión debe comprimirse? Manteniendo constante la temperatura para reducir su volumen a la mitad. Volumen inicial era 2K, mejor le pongo 2K, y volumen final, que ahora es la mitad, es K. Al decirme manteniendo la temperatura constante, entonces ya sé que la temperatura es la que se elimina, pero me olvidé de la ecuación. La que no debemos olvidarnos es esta. Presión, volumen, temperatura 1, presión, volumen, temperatura 2. Y como se mantiene constante la temperatura, se fue. Presión 1, 5. Volumen 1, 2K. Presión 2, justo lo que me preguntan. Volumen 2K. Presión 2, pongo 2 aquí. Presión 2 es lo que me preguntan. ¿Ya? Presión 2 no la conozco. P2 voy a poner. Y el volumen 1 es K. Ahora sí. Presión 1, volumen 1. Presión 2, no sé quién es. Por el volumen 2 o final que es K. Miren, se va por acá, se va por allá. Presión 2 es 10 atmósferas. ¡Qué sencillo! Simplemente entonces es leer el caso y ver cómo reemplazamos los datos. Si tengo algún proceso en especial, eliminar la que corresponde y proseguir. Siguiente. A ver, chequen por favor problema número 7. Problema número 7. Ahí está, problema 7. A ver, lean, por favor, lean. Inténtenlo, a ver. Yo voy a... El problema 2. Cierta masa de gas ideal presenta un volumen de 10 litros, ejerciendo una presión de 760 milímetros de mercurio, más una temperatura de 300 Kelvin. Ya saben por qué es 300 Kelvin. Y se quiere quintuplicar la presión. Quiero que mi presión final sea 5 veces 760. Y con ello, y disminuir el volumen a la décima parte. Mi volumen era 10. Quiero que sea ahora 1. Disminuyó a la décima parte. ¿Qué sucede con la temperatura? Observen que ahora todo varía. No me dice el problema manteniendo constante tal cosa. No, todo varía. Quiere decir que si todo varía tendré que usar esta fórmula. Todo. Situación final, situación inicial. Presión inicial 760, volumen inicial 10, temperatura inicial 300. Presión 2, 5 veces la presión 1, 5 por 760. Volumen 2, 1. Temperatura 2, lo que yo quiero saber. Se acabó el problema. Se va a 760, 300 por 5. 300 por 5 entre 10. La temperatura es 300 por 5 entre 10. Y eso sale 15. Y la temperatura es 15. 15 sale ahí. 15 Kelvin, por si acaso. 15 Kelvin. Salvo error u omisión en alguna operación. Pues, ¿no? 300 por 5, 1500. Yo puse 30, mira, me equivoqué. 300 por 5 entre 10, 150 entonces. 150. ¿Ya? Está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto era la temperatura originalmente? Era 300. La temperatura originalmente era 300. ¿Ahora cuánto es? 150. ¿Qué pasó? Disminuyó en 150.
disminuyó en 150. Qué sencillo y qué divertido, ¿no? Qué sencillo y qué divertido. Pero Muy, una pregunta, dígame. ¿cambiaste a Kelvin porque en esta ecuación es Kelvin? No, porque siempre se tiene que usar Kelvin en la teoría de gases, siempre. El sistema internacional para poder trabajar gases se ha creado considerando Kelvin como su unidad de temperatura. Por lo tanto, si yo voy a poner grados centígrados en la expresión de acá de la temperatura, lo malogré. Porque para los gases siempre se tiene que poner en grados Kelvin. Y yo, profe, y otra pregunta, la primera fórmula de la presión por el volumen es igual a R por la temperatura por N. O sea, son fórmulas diferentes, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. Claro, una cosa es la fórmula que se puso al inicio, que es para hallar algo. Yo quiero hallar la temperatura, ¿cuánto es? Yo quiero hallar y esto me da para un gas en una situación en particular. Cuando yo tengo un gas en una situación X, en un estado X, y quiero hallar en ese momento una de sus variables, entonces ahí aplico eso. Pero cuando usted hace cambios en los estados, por ejemplo aquí, lo que hizo es modificar la presión y va a ver qué pasa con la temperatura si cambia la presión o viceversa, pero manteniendo manteniendo el volumen constante. Por eso se elimina el volumen. O sea que en el laboratorio lo que usted va a hacer es mantener ese gas en un mismo recipiente. No va a permitir que este recipiente crezca, digámoslo así. No lo va a permitir. Entonces, quiero que el volumen permanezca constante, esa es la ecuación. Pero observe ahora una nueva situación. Tiene un gas y va a mantenerlo a temperatura constante. Pero quiere que modificar la presión. ¿Qué sucede? ¿No? Quiere alterar la presión, lo presiona, pues. ¿No? Si lo presiona, ¿qué pasa con el volumen? Se empequeñece. Lógico, ¿no? Es lógico. Usted tiene una botella, cuando usted destapa una botella de gaseosa, adentro está a presión. Y si fuera por la botella, se ancharía, se ampliaría, porque justamente la relación es inversa. Más presión, menor volumen. Entonces, si usted mantiene la temperatura constante, entonces, ¿para qué tener esa variable en el denominador si siempre va a estar presente, si siempre se va a eliminar? Y la única relación estará con las variables del numerador. Entonces, ahí tienen, como le mencioné acá en la parte teórica, estos procesos tienen un nombre, ¿no? Ahí está. Entonces, al primero es cuando todo cambia. Se tiene un gas donde yo aumenté la presión, disminuí el volumen, incrementé la temperatura. ¿Qué pasará con el nuevo gas cuando yo aumente la presión y disminuye el volumen? ¿Qué pasará con la temperatura, por ejemplo? ¿Ya? Pero cuando usted mantiene una de las variables constantes, entonces la expresión queda reducida a eso. Entonces, estas ecuaciones justamente son para cuando evalúe el gas en dos situaciones distintas. Cuando evalúe gas en dos situaciones distintas. En cambio, esto es la primera que está arriba, es para hallar un valor dado una condición inicial, nada más. ¿Ya? Para hallar el valor dado una condición inicial. Entonces, si vemos en el problema, leyendo siempre el problema, aquí en el problema número 1, que está acá, ¿no? Me decía lo siguiente. Cierta masa de gas, esta presión, esta temperatura y este volumen. Observe, ¿cuál será el nuevo volumen de gas? O sea, este problema 1 también lo pudimos justamente resolver de esta manera. A ver, voy a abrir un Word para... Observe que el problema 1 yo lo apliqué esta fórmula. Pero también pude evitar haberlo hecho. Solución 1, voy a poner acá. Solución 1, otra manera. Como usted observa en el problema número 1, está cambiando todo. Está cambiando su presión, está cambiando su volumen, está cambiando su temperatura en el problema número 1, que aquí está. Entonces yo pude aplicar la primera ecuación. Yo pude haber hecho esto en el problema número 1. Ahí está, ¿no? Problema número 1. Presión 1 es 2. Temperatura 1, usted sabe que es 300. Volumen 1 es 30. Por otra parte, presión 1 es de 4, dato. Presión 2, perdón, 4.
Temperatura 2. 273 más 127, 400. Volumen 2. ¿Cuánto será el volumen 2? Yo pude aplicar esto porque como todo cambia, pude aplicar esto también. Creo que es más fácil inclusive. Entonces ahí se los reemplazos. Volumen 1, presión 1 y temperatura 1. A ver, reemplazando entonces acá. Presión 1, 2. Volumen 1, 30. Temperatura 1, 300. Presión 2, 4. Volumen 2, lo que no se sabe. Temperatura 2, 400. Se va 2 ceros, se va 2 ceros, se va el 4. 60 entre 3, 20. Y esa sería otra manera de hacer el problema 1. Observe que también salió 20. Ya, aquí aplicó 2 veces esta fórmula, ¿no? Pero la fórmula sería como que solo el gas, como que algún valor del gas, eso, la temperatura tiene que estar en centígrados o en Kelvin. Siempre tiene que estar en Kelvin. Siempre. ¿Ya? Siempre en Kelvin porque esa es la unidad del sistema internacional. Así es, siempre en Kelvin. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto con ello el problema número 1. Vamos a ver otro, seguimos viendo otros problemas para poder entender más este tema de gases. A ver, observemos el problema 6 que también hemos hecho. Miren ahí, un gas se encuentra en 5 atmósferas. ¿Hasta qué presión tiene que comprimirse manteniendo el volumen a la mitad y manteniendo constante la temperatura? Me dice. Observe cómo elimino la temperatura y simplemente reemplazo el estado inicial y el estado final. Y despejo y se acabó. O sea, aplicando estos conceptos del cambio de estado, bastante sencillo se resuelve el problema. Observe en el problema número 7. En el problema número 7 cambia todo. Si leemos bien el problema número 7, la masa, el volumen era 10 litros, la presión y esta es la temperatura, pero tengo una nueva presión, tengo un nuevo volumen, ¿y qué pasará con la nueva temperatura? Entonces en el problema 7 ha cambiado todo. En cambio en los otros problemas, no. Observen el problema número 6 y leyendo el problema número 6. Me dice manteniendo, el problema número 6, constante la temperatura. Ahora en el 6 eliminé el factor temperatura. Y lo que hicimos fue igualar y ahí vemos el resultado, ¿no? El despeje finalmente. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces veamos otro. Veamos otro. A ver, problema número 8. Se tiene un tanque que resiste la presión máxima. Miren. Vamos a ver otro mejor que tenga lo que estamos viendo. A ver. Observe. No, hay que saber algunas cosas aquí. Bueno, creo que ya está claro y ahora sí podemos resolver algunos problemas más. A ver, ¿qué problemas hemos resuelto en la primera parte? El 1, el 4, el 6, 7, 2, 3. 2, 3, 5. Vamos a ver el 2, 3, 5. Mire el problema 3. Justo como anillo al dedo. Observe el problema número 3. Se calienta un gas desde una temperatura inicial 27 más 273 es 300 y una temperatura 2 de 87 más 273 ¿cuánto será, no? Más 273, creo que voy a aprender la calculadora. 87 más 273. 87 más 273. Ello resulta 360. Entonces la temperatura final es 360. Entonces vamos a poner ahí, en el problema número 3, temperatura final, ¿cuánto era? 360. ¿En qué porcentaje debe aumentarse la presión para que el volumen no varíe?
presión 1 era X, presión 2, ¿qué porcentaje tiene que? N por X. N por X. Para que el volumen no varíe. Entonces, nuevamente recordemos. La ecuación original es esta. Pero me dice en el problema, el volumen no varía. Se va el volumen. Y me queda P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Y P1 es X. T1 es 300. P2 es NX. T2 es 360. Se va, se va. 360 entre 30. O 36 entre 30. N es igual 36 sobre 30. Mitad 18, mitad 15. Tercia 6, tercia 5. 6 entre 5, 1.1. ¿En qué porcentaje aumentó? Si originalmente era 1. ¿Qué me dice? 10. Muy bien, 10%. Muy bien, 10%. La presión aumentó en 10%. ¿Por qué? Porque 1.1 justamente es 1 más 0.1. Pues si 0.1 es 10%. Profe, ¿puedo volver a repetir ese? Ajá, leyendo siempre el problema. Un gas se calienta de 27 hasta 87. ¿En qué porcentaje debe cambiarse su presión para que el volumen no varíe? Si quiero que el volumen no varíe, observe lo que hemos puesto acá. Quiero que el volumen no varíe. Entonces elimino el factor volumen. ¿Ya? Entonces, eliminando el factor volumen, tengo esta ecuación. Tengo esa ecuación. Ahí está. Entonces, reemplazo los datos. Me dice que el problema originalmente, no sé, no me da la presión, solamente me dan los dos estados de temperatura. Entonces, reemplazo, pero me dice qué porcentaje tiene que aumentarse la presión. Reemplazo. P1 le puse una constante sobre T1, P2 sobre T2, y se va todas las variables y me queda que N, al cual tiene que cambiar a la presión, es 1.1. Entonces, ¿qué porcentaje significa 1.1? 1 más 0.1. Y 0.1 es 10%. Ese es el problema 3. N, ¿qué significa? Es justamente la variación. En cuánto cambiará mi presión. Entonces, mi presión inicial le llamo X y mi presión final N por X. ¿No? Y el N me ha salido 1.1. ¿Qué hubiera pasado si N hubiera salido 1? No cambió, se mantiene igual. No cambió, se mantiene igual. ¿No? Significado que si N hubiera salido 1, entonces todo lo que está a la izquierda es igual a todo lo que está a la derecha. No cambió. Pero como ha salido 1.1, ha habido una pequeña variación del 10%. Y observemos el problema número 4. Observe, ¿qué dice ahí del proceso? Ahí me dice algo importante. El proceso es isócoro. ¿Qué quiere decir isócoro? De volumen constante. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula. P1 B1 sobre T1, P2 B2 sobre T2. Volumen constante se fue. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Ahora sí. Y vemos los datos. La temperatura 1 es 27 más 273, 300. 300 Kelvin. Y la presión me da es una atmósfera. Ahora me dice, ¿cuál será la nueva presión a una temperatura de 327 más 273? 600. ¿Cuál será la nueva presión? La nueva presión. Ahora, al decirme isócoro, me obliga a que solamente plantee ecuaciones con estas, porque hacer volumen constante se elimina. Sería absurdo poner una variable que estaría pues repitiéndose, ¿no? Entonces yo puedo eliminar ahí el factor B2. Yo puedo poner T2, ¿no? T2 sí.
B no se pone. Presión 1, 1, temperatura 1, 300, presión 2 no se sabe, temperatura 2, 600. La presión se va a duplicar, ahora va a ser 2 atmósferas, etcétera. Así es. ¿Consultas? No, profe. No, profe, está bien. Muy bien, ese es el problema número 4, el proceso isócoro. Así es, así es. Así es. Creo